Hola, soy Fernando García Méndez, artista participante en el Festival FAPBA de la Universidad de Granada y vamos a empezar un diálogo, una conversación entre mi persona y Gabriel Cabello, investigador de la Universidad de Granada y nada, sobre el proyecto que tenemos entre manos y hablar un poco sobre la mesa, el arte y las visiones que tenemos un poco. Bueno, pues me sabe, tiene un juego de palabras entre la sílaba B con B y B con V. Esto un poco indica o apunta sobre el juego de palabras entre el saboreo, el saber, el conocimiento y la visión. Lo que podemos llegar a conocer y lo que podemos llegar a vislumbrar, a ver, pues desde el uso, el trabajo que tenemos sobre la mesa. Un poco la idea principal era entendiendo la mesa como elemento común múltiplo de la universidad, ¿no? Está en todos los estratos, tanto desde las cafeterías hasta los despachos de los altos cargos de la universidad, hasta la biblioteca, etcétera, etcétera. O sea, creo que casi ningún elemento que exista en la universidad está exento de mesa, ¿no? Desde pues, los bedeles, limpiadores, etcétera, ¿no? Como todos los compartimentos tienen una mesa, ¿no? Entonces, a través de ahí, pues empecé a ver como eso, pues ese diseño, esos usos diversos que tiene la mesa, y eso fue mi propuesta para este festival. Por lo tanto, esa era la idea primera. Lo único que empecé como a estudiar bastante sobre lo que sucede en la superficie, ¿no? Como un poco, pues empezando con el texto de Adorno sobre el ensayo, ¿no? Y toda esta teoría también del montaje, las imágenes, etcétera, pero ha ido derivando, ¿no? Sufriendo diferentes mutaciones en el proceso. Un poco, eh, sí, llego como a una conclusión un poco, ¿no? A un esquema básico en el que ya la mesa no me interesa tanto como elemento físico en la primera parte, como en el esquema que genera, en el que la mesa está sobre un territorio X que se eleva a través de sus patas y eso nos acerca a la visión y a nuestras manos, ¿no? Como ese triángulo que formaría de conexión, ¿no? Entre pues, el contexto, el objeto mesa y lo que sucede ahí, que es muy abstracto, ¿no? Porque se puede usar para comer, para dejar objetos, para trabajar, pero siempre tiene relaciones ahí entre la mano. Bueno, no sé, Gabriel, qué tienes que comentar, pues un poco. Bueno, lo primero, pues gracias a ti, sobre todo, ¿no? Y a Facua también por haber contado conmigo para esto. Y bueno, cuando Fernando me planteó el proyecto y que él quería trabajar a partir de, bueno, usando un poco como leitmotiv la mesa como elemento común denominador del trabajo universitario, pues inmediatamente más o menos se deduce de lo que él ha dicho ahora. Lo que a mí me vino a la mente en primer lugar fue la idea de la mesa como interfaz, ¿no? Como superficie de contacto entre dos sistemas distintos, ¿no? Ahora mismo Fernando estaba hablando del contacto con la tierra por un lado y por otra parte en superficie, ¿no? Con las manos y con la visión. Bueno, un poco, yo diría que para enmarcar un poco pues lo que hemos ido pensando y un poco el trabajo de Fernando, pues a lo mejor sería bueno partir como yo por lo menos he pensado en tres escenas, ¿no? que nos pueden ubicar un poco ese lugar de la mesa como operador, ¿no? La primera es una escena imaginada en realidad que describía un profesor de la UGR, que
antiguo catedrático de literatura de aquí, que se llamaba Juan Carlos Rodríguez, en un librito pequeño que tiene sobre Stéphane Mallarmé, que se titula La poesía, la música y el silencio, de Mallarmé a Wittgenstein. Y bueno, Mallarmé es el poeta de la jugada de dados, ¿no? Un coup de dés, que es este poema que se expande en el espacio, ¿no? Que se espacia en la página en blanco. Y en este libro, Juan Carlos Rodríguez imaginaba una escena en la que Mallarmé estaba sentado en su pupitre, sentado en su mesa, y en el cajón derecho de su mesa, esto lo sabemos porque esto se lo había dicho él a su amigo Cazalís, tenía guardados bueno, pues sus notas, ¿no? Sus experiencias, sus sentimientos, ¿no? Sus ideas incluso, ¿no? Y de pronto toma conciencia de que no pasan directamente a la página en blanco que está sobre la superficie de la mesa, porque entre ellos y la página en blanco está la materialidad del tablero. Es decir, que había que producir sobre la mesa la imagen mental de todo eso. No pasaba espontáneamente. O dicho de otro modo, la poesía no se tiene y se expresa, sino que hay que producirla, construirla. Y construirla asumiendo la materialidad del tablero, es decir, asumiendo que hay tiene que haber un proceso de espacialización, ¿no? Como si de alguna manera también el lenguaje verbal, en el fondo, son signos dispuestos en el espacio y de alguna manera, por remota que sea, también una especie, un pequeño montaje, ¿no? Esta primera escena nos pone, entonces, nos ubica en la importancia del tablero, de la mediación del tablero como interfaz, ¿no? La segunda es anterior. La segunda escena es anterior y muy conocida, es en 1798, se refiere al capricho número 43 de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, y a los dos dibujos preparatorios que había hecho Goya para eso. Aquí, de nuevo, hay volvemos a tener la función de interfaz y de operador de la mesa, pero en este caso el acento no está puesto en la materialidad del tablero y el obstáculo que supone, que obliga a construir lo que pasa encima, sino más bien al peso abrumador de todo aquello, ¿verdad?, que está pugnando, de todas aquellas imágenes, aquellas experiencias, sentimientos, lo que fuere, que está pugnando por aparecer, ¿verdad? Y cuando digo que está pugnando por aparecer, lo digo muy literalmente, porque están como pugnando ellas solas. Esas imágenes no son del todo controladas por quien las soporta, por así decirlo, ¿no? Como si recordáis el capricho, pues el personaje está, ¿verdad?, como inclinado, abrumado sobre la mesa, y por detrás, ¿no?, pues hay dos gatos, unos murciélagos, ¿no?, una especie de animales fantásticos, ¿no?, que le acometen, ¿no?, y que pugnan por aparecer, por decirlo así. Y los dos dibujos preparatorios son muy interesantes porque en uno claramente se ve el rostro de Goya, entre otras máscaras y por detrás, ¿no?, lo cual indica que es autobiográfico, y el segundo lleva la inscripción que dice idioma universal, el autor soñando, o sea, que claramente se está refiriendo, ¿verdad?, al autor soñando, ¿no? Claro, aquí hay, en fin, esto se ha asociado también con la melancolía, ¿no?, quien está encerrado en un mundo imaginario, etcétera, pero la cuestión está en que es ese mundo que pugna por aparecer tendrá que ser trasladado de un modo u otro, ¿no?, al tablero, justamente a esa superficie que tiene delante, pues mediante un ejercicio que será, bueno, pues de justaposición o de montaje o como fuere, que en cualquier caso no es exactamente un cuadro, ¿no? Es decir, la tercera imagen, por decirlo como se dice en el principio del montaje, que aparecerá, ¿verdad?, para quien observa esas justaposiciones, no equivale a la unidad orgánica de un cuadro, ¿no? De manera que la escena de Mallarmé nos ubica en la materialidad del tablero, la escena del capricho de Goya nos ubica en la presión de esas imágenes que quieren salir, ¿no? Y una tercera escena, para ubicar este rol de operador de la mesa, pues sería simplemente la de las marcas en el papel que quedan, bueno, en los papeles de Giorgio Morandi, ¿verdad?, cuando él hacía estos bodegones y colocaba, ¿verdad?, sus piezas en las que se fija Tacitadín, que es como si hubiéramos robado, si lo hubiéramos sustraído todo ese imaginario, todo ese espesor, ¿verdad?, que luego se ve en los bodegones, toda esa atmósfera, lo hubiéramos sustraído, hubiéramos dejado solo la superficie como vestigio y con la huella de ese vestigio, ¿no? De manera que, por así decirlo, la presión por abajo y el tablero, la presión por arriba y el imaginario y el vestigio del trabajo sobre la mesa, ¿no?
digamos, como marco para luego hablar un poco, desarrollar un poquito más qué podemos querer decir con eso, ¿no? Muy bien, pues sí, muchas gracias por la aportación. Sí, bueno, ahora me gustaría pues un poco de hablar del paso de la teoría a la práctica, ¿no? En el momento en el que ya pues sí, tengo bastante, ¿no? Bastantes recursos, a lo mejor teóricos, bastantes ideas que van surgiendo de un momento a otro y paso al momento en el que empieza a hablarme la vida, por así decirlo, ¿no? Y justo coincide que empiezo a ver siempre mucho, pues sobre enero, febrero, empiezo a ver como muchos muebles por la calle, siempre. Entonces, claro, yo tenía una idea de siempre de hacer piezas nuevas, pero con materiales de construcción o materiales nuevos a producir. Y me parece que me estaba hablando un poco de, oye, que te encuentras una mesa, que te encuentras una silla, que te encuentras, ¿no? En todo momento casi me encontré una casa, los muebles de una casa en Gran Vía, o sea que fue, y en 5 minutos me dio un paseo y en 5 minutos desapareció, ¿no? Entonces ahí, pues me hizo ver también, pues un poco que tendría que trabajar como sobre la mesa ya construida y que tuviera, ¿no? Un poco ese, ese uso, pero claro, hay como un arco, ¿no? Encuentro un umbral entre eh, la mesa, la mesa como objeto, como artesanía, y, la, y llegar a convertirlo en obra de arte, ¿no? Un poco. Entonces me doy cuenta que en mi proceso sobre estos objetos se encuentra la perversión del uso de la mesa. O sea, yo inutilizo las mesas, rompo las mesas, las convierto, las transformo. Y quisiera hablar sobre eso, pues de 3 piezas que van a estar en la exposición, ¿no? La primera sería la de X y Z, que son 6 mesas dispuestas en el espacio, a modo de cruz, de eje axial, ¿no? Del eje X, el Y y el Z, con mesas de terraza, de cervezas Alhambra, que hay infinidad en Granada, ¿no? Y las pongo en posición de cruz y las propias mesas sacan una geometría eh, que las contiene, que al tener esa forma la inutilizo, pero me llevan a otro sitio. Ahora mismo el alcance de estas piezas no las controlo porque no las hago para tener control sobre ellas, pero eh, me sorprende cada poquito me sorprende porque van saliendo matices, ¿no? Van saliendo matices y puntos de vista nutricios en cada una de ellas, ¿no? Esa sería la primera. La segunda sería pues de una mesa que me encontré por la calle, de comedor, ¿no? Con sus buenas patas gordas, ¿no? Y su de madera, muy de comedor de los 80 de los 70 y llego a transformarla, ¿no? En una especie de, bueno, las uno y las destruyo pensando en construirla de otra manera y me encuentro con la forma pues una forma gemelar, ¿no? Al unirla y ponerla las dos en horizontal, que parecen bocas de fuente, ¿no? Un poco. Entonces ahí había un proceso, hay un poco más de estudio, de taller concreto, en el que un día tenía una foto de Jano ahí, llevaba como 3 meses puesta y la pego, porque veo que hay similitud. Y al pegar la foto de la escultura toma una dimensión que se me escapa de las manos totalmente, que todavía está tomándola. Entonces, eso, ahí pues, eh, no sé, hay misterio, hay un misterio ahí importante también, se titula Arrojados juntos, ¿no? Como esa visión, esas dos visiones que son una, pero cada una mira de un lado hacia un lado opuesto, pero que contienen ¿no? Un jarro, no sé, ahí hay cosas. Y la tercera, pues sería el trabajo que he tenido sobre Oteiza
bastante obsesivo, incluso, ¿no? Como esto incluso antes de la proyección del proyecto Mesa B, Mesa B, pues tengo una obsesión con Oteiza de hace años, pero como que se ha materializado ahora. Y lo que he cogido ha sido, he jugado con los polígonos, ¿no? Con los módulos Malevich y los rectángulos que usa Oteiza en la construcción de sus cajas vacías y los he desplegado como, ¿no? Como si fuera un plano de un mueble metafísico, un plano de una mesa metafísica que capta el vacío. Bueno, ¿no? Y eso se llama planiferio, ¿no? Como, sí. Bueno, sí. Porque estás contando tantas cosas que no, porque claro, yo quería hablar un poco sobre todo de la dicotomía entre la pieza Oteiza, ¿no? Tu Oteiza y tu Jano, ¿no? Al hilo Sí. un poco al hilo de la mesa. A lo mejor en esta parte me extiendo un poco porque me has cogido con el pie cambiado exactamente. Pero no te preocupes. claro, porque por la cosa de Oteiza, tu preocupación por Oteiza, pues es... ahí hay una cosa que es una parte de tu trabajo, claramente, que es la mesa como elemento estructural, ¿no? Como objeto estructural, una especie de geometría de la mesa, incluso bueno, de las más cotidianas, ¿no? También, una especie de, como tú has comentado alguna vez, una especie de geometría de la basura o algo parecido, ¿no? No sé, Sí. algo. Y claro, claramente esta cosa de la geometría es muy Oteiza. Y luego, por otra parte, está la cosa que yo creo que se plantea en el Jano y que yo creo que funcionan, que se articulan muy bien si pensamos en esta cosa de la mesa como operador. Voy a hacer un pequeño excursus pasando por Oteiza y Navarro Valdebeck primero, por dos ejemplos de mesa, digamos, escultórica, ¿no? que tenemos y luego pasar un poco a tus piezas. Si me extiendo demasiado me regañas y ya está. No. Porque Oteiza hizo una mesa en Córdoba, para la Cámara de Comercio, me parece que era a principios de los 50. Y es interesante porque es una mesa que surge de la pared, se apoya tiene solo un apoyo y se lanza, ¿no? Hacia una zona donde hay una escultura que además, digamos, antropomorfa, que además está se ve como un poco herida, ¿no? Por esa figura geométrica que se lanza hacia ella. Y es interesante porque seguramente es una sección del hiperboloide. El hiperboloide es uno de los primeros pasos de Oteiza por incluir el vacío como parte, la figura del hiperboloide, como parte de su investigación. Es decir, reabrir el cilindro y, como él decía, lo más decisivo de la escultura es lo que está en el exterior o lo que pasa en el exterior, ¿no? Él ligaba a esta tradición y se ligaba a sí mismo, ¿verdad? Pues toda la tradición del constructivismo y al propio Picasso, ¿no? A los objetos en cartón y en madera en 3 dimensiones que hacía Picasso y, bueno, una especie de espíritu vanguardista así muy, muy claro, ¿no? Finalmente con vocación de transformar, ¿no? Al hombre, pero en cualquier caso, es como el primer paso hacia esas construcciones vacías, que por cierto, casi que culminan, como él decía, que la escultura la he clausurado yo, ¿no? En el año 58, en ese tipo de construcciones, una de las cuales, por cierto, es un homenaje a Mallarmé, justamente, ¿no? Que son de elementos discretos, ¿no? Que están atravesados de alguna manera por un vacío, ¿no? Y con esas formas geométricas que él utilizaba, ¿no? Efectivamente, los cuadrados, los rectángulos o los trapecios, ¿no? ¿Cómo era el módulo Malevich, ¿no? O lo llamaba, ¿no? O algo parecido, ¿no? Para usarlos. Y de alguna manera ahí funcionaba un poco estructuralmente, es decir, siempre en articulación presencia-ausencia, positivo-negativo, ¿verdad? Volumen vacío, ¿no? Era algo así como binario. Normalmente un contorno, ¿verdad? Que recorría toda la pieza, exterior e interior, y se articulaba con la superficie, se articulaba con los volúmenes, y estos a su vez con los vacíos, pero siempre en un juego presencia-ausencia, ¿no? Un poco en realidad, y no creo que sea demasiado estirarlo, ¿verdad? Lo que ocurre con cierto paradigma lingüístico que podemos asociar al estructuralismo, como un desplazamiento de significantes sobre un vacío que generan ese vacío al desplazarse ellos,
justamente, ¿no? Esto es lo que me interesaría subrayar. Incluso cuando Oteiza hace esas etimologías un poco locas que él hace, ¿no? Y se ve la etimología esta de lo que él llama ar, ¿no? Y de la a, y es el vacío, es el hueco, o sea, está asociado él por su parte por el lenguaje, ¿no? Este sería como un modelo. Pero luego, entre 1976 y 2006, Navarro Baldeweg hace una mesa que además se expone en el año 2011 en el Museo Oteiza, en Navarra, ¿no? Y me interesa porque el propio Navarro Baldeweg quería hacer un diálogo con Oteiza y él planteaba que su pieza de alguna manera complementaba las investigaciones de Oteiza. Supongo que violentándolas un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa de la que Navarro Baldeweg habla mucho, ahora lo comento, es el ornamento. Oteiza decía que su escultura no servía para ornamentar ni para nada, ¿no? Que el único objetivo era transformar al ser humano, bla, bla, ¿no? Y, por otro lado, por ejemplo, los dibujos, ¿no? Los dibujos eran parte de la exposición de Navarro Baldeweg. Oteiza también, por economía de medios, decía él, ¿no? Pues desprecia todo esto, que era como muy riguroso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Navarro Baldeweg en la mesa que lo diferencia, ¿no? La mesa de Navarro Baldeweg es estructural, pero en este caso el peso de la mesa para lo que sirve es para indicar la posibilidad de elevación de los objetos que hay sobre ella. Me explico. Lo que hay sobre la mesa, sobre lo que trabaja en realidad, es sobre una fuerza invisible cuyos efectos solo se ven en los objetos. Esa fuerza es la gravedad, ¿verdad? Ante el peso, insistiendo en el peso, en el apoyo de un objeto, mediante los contrapesos, los equilibrios, lo que se sugiere es que esos objetos están casi como, algunos como a punto, ¿verdad?, de levantarse. Pero eso no es una propiedad de los objetos, es una propiedad del medio que los acoge, que está atravesado por fuerzas. Y esto era una cosa que le obsesionaba a Navarro Baldeweg, el entre, o que le obsesiona a Navarro Baldeweg, ¿no? Ese entre que él decía está tejido de fuerzas, se pliega, se repliega, ¿no? Tiene como turbulencias, ¿no? Ese entre es donde está el ornamento, tiene un ritmo, ¿verdad? Está marcado por un ritmo y es exactamente el lugar que habitamos. Esas piezas, de alguna manera, son... ese lugar es algo así como prefigurativo, es el lugar donde están las posibilidades de que aparezcan figuraciones muy distintas. De hecho, esas piezas están concebidas para provocar una especie de eco en el espectador, ¿no? Para que el espectador tenga la sensación de verlas ascender, ¿no? Es como una especie de participación activa. Entonces, esto, claro, es interesante porque aquí el juego no es exactamente presencia-ausencia, sino la aparición de imágenes dentro de un espesor habitado en la superficie, ¿verdad?, de la mesa. De hecho, es muy, muy curioso porque quien ha dicho, de hecho, en el catálogo de la exposición en el Museo Oteiza, pues se asociaba los objetos que había en la mesa como a una bandada de pájaros a punto de volar, ¿no? De hacer el vuelo. Y en una conversación con Ángel González, Navarro Baldeweg aludía exactamente a cómo Marcel Detienne se refería al vuelo de las grullas. El vuelo de las grullas, a veces aparece la forma de V, pero esa forma de V en realidad es el resultado de una multiplicidad de figuras posibles que se condensan de pronto en una V. Hay una multiplicidad de figuras que en un momento determinado se condensan en una V. Es como un devenir condensado, por así decirlo, ¿no? Que se espesa y que se condensa, ¿no? Es decir, si sobre la mesa, o la otra figura, hiciéramos un collage, ¿no? La cola tiene que ser una cola heterogénea, no es la misma cola siempre, ¿no? Entonces, esta cosa de la mesa como principio de ese desarrollo, ¿no?, de trabajo sobre el vacío y estructural que hace Oteiza, basado en un juego presencia-ausencia, que podríamos, de hecho, ¿verdad?, entender un poco desde el punto de vista del rigor constructivista y asociarlo incluso a cierto paradigma lingüístico, el vacío como efecto del desplazarse de esos planos discretos, de esas figuras discretas, de esos módulos discretos, ¿verdad? Y por otra parte, la mesa no tanto como estructura, sino como lugar de ese espesor donde emergen las figuras, yo creo que puede funcionar un poco como marco en el que entender por dónde va tu trabajo, creo yo, ¿no? Y no sé si seguirme, me voy a enrollar, ¿vale? Y termino en algún momento, ¿vale? Para ver, porque, claro, por una parte tienes esa pieza, tu Oteiza,
digamos, ¿no? Que está hecho efectivamente con rectángulos, ¿no? Y con unidades Malevich, como él las llamaba, unidades Malevich, ¿verdad? Y tiene exactamente ese contorno, etcétera. Es muy estructural, pero luego haces una operación muy curiosa ahí, ¿no? Y es que lo pintas de rojo flúor, y cambia completamente el sentido, ¿no? Cambia completamente el sentido. Claro, esto es realmente interesante. Oteiza, está el ejemplo que él ponía de los dos televisores, ¿no? Decía, yo tengo dos televisores en la mesa de la tele, ¿no? Uno, que es el televisor normal. Dice, en ese televisor el mundo se expresa y de él salen imágenes que vienen hacia mí, que soy un receptor. O sea, el otro es una de sus construcciones vacías, de sus cajas vacías. Entonces, lo es una especie de vacío construido, claro, vacío construido, donde el agente activo soy yo. ¿Verdad? Soy yo quien va a trabajar sobre lo que ocurre en ese vacío, por decirlo así. No soy el receptor de la expresión del mundo, sino al contrario. Teniendo en cuenta siempre que ese vacío para Oteiza no estaba pensado para el hombre contemporáneo, el hombre que lo asociaría a la sociedad de consumo, todas estas cosas, que era un poco radical en esto, sino más bien como una especie de resquicio metafísico, ¿no? que era su cuestión. Pero claro, cuando tú pintas eso completamente de rojo, de hecho, fíjate, él utilizaba el término apartar. Lo que hago es apartar, ¿verdad? Apartar esa realidad que se expresa para producir un vacío. Y cuando tú lo pintas eso de rojo flúor, cambias completamente, lo inviertes completamente. Es porque, claro, el color es exactamente es lo contrario. O sea, frente a la operación de apartar, el color, como decía Merleau-Ponty, toca a distancia, ¿verdad? Es capaz de tocar a distancia. La cita literal de Merleau-Ponty dice literalmente que el color que es relacional, siempre que flota entre las cosas, en relación con las cosas, dice, y viene a tocar dulcemente y hacer resonar a distancia diversas regiones del mundo coloreado o visible. Frente a la operación, ¿verdad? del apartar, ¿verdad? Esta operación del color, que es un poco es el tocar, pero por otra parte es un color sobre esta operación de gestión del vacío de Oteiza, ¿no? Que ya de por sí es una especie de darle la vuelta, ¿no? al guante de lo sensible, ¿no? Yo creo que entonces se queda en esa tensión, ¿no? Como de Oteiza invertido o de esta especie de delirio táctil del color invertido al mismo tiempo, ¿no? O sea, se queda disfrutando justo, ¿no? Y luego, por otro lado, el Jano es una pieza que me parece realmente interesante porque tiene... A ver, ahí hay dos operaciones, ¿no? Está o sea, las patas de la mesa están trabajadas, ¿no? Pues primero están inutilizadas, ¿no? Además se ponen una frente a la otra, ¿no? Eso no soporta tablero, ¿no? No soporta el interfaz del tablero, ¿no? Pero están trabajadas hasta tal punto que son como fósiles, ¿no? Que son ellas mismas como restos. En cierta manera son como monumentos, o restos de monumentos, ¿no? Lo parecido, monumento viene de memoria, de monere, ¿no? En el latín, del nema griego, ¿no? Y claro, de alguna manera lo insertas en una dimensión que es mucho más una dimensión temporal que una dimensión estructural, ¿no? Y todo, al mismo tiempo, todo posible idealismo que fuera asociado a la forma, pues se diluye, ¿no? en la idea de fósil, ¿no? En la idea, o en la idea de resto. Ahora bien, eso no quiere decir que no siga existiendo el lugar del interfaz, el lugar del operador. Lo que pasa es que no es el tablero, es un intersticio. Y en ese intersticio es donde aparece la figura, ¿verdad? Donde emerge la figura, vamos a decir un poco a lo Navarro Baldwin, ¿no? En este sentido, en ese espesor. Y esa figura es Jano. Claro, eso es muy interesante porque, claro, la figura que emerge en el intersticio es al mismo tiempo una figura mitológica en el sentido literal de los mitos, es decir, reconciliar en apariencia una contradicción que se da en lo real y que es irresoluble, ¿no? Y que es justamente la de esa interfaz y la de la permeabilidad entre lo que hay abajo y lo que hay encima de la mesa. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es Jano? Jano es el hijo de Urano y Hécate, ¿verdad? Es decir, ya tiene que ver con el cielo y tiene que ver con la tierra cuando no hay luna, ¿no? Que es cuando Hécate sale por ahí con sus perros, ¿no? Y todo eso. Ya está entre el cielo y la tierra. Pero además, cuando está Saturno desterrado, Jano acoge a Saturno en su colina y Saturno, como agradecimiento, le concede el don de la adivinación. Jano tendrá la posibilidad
O sea, tendrá el don de conocer el pasado y de anticipar el futuro, ¿verdad? De ahí, de hecho, que luego la prudencia, la alegoría de la prudencia, sea también bifronte, como Jano, ¿no? Mire hacia dos lados. Y cuidado, que la prudencia en el fondo es la capacidad de juzgar o de orientarse en contextos cambiantes. Y ahí está la matriz del que será luego el juicio estético moderno. Es decir, es un juicio para casos concretos, únicos, ¿verdad? Es un juicio donde no tenemos la ley dada de antemano, ¿no? Por decirlo así. De manera que Jano funciona un poco como interfaz, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra por nacimiento y por don entre el pasado y el presente. Es como una interfaz, pero es que además Jano, con un par de ninfas, tiene como hijos a Tiberino, que es la encarnación del dios fluvial, la personificación del Tíber, del dios fluvial del Tíber, y a Fonte, que es el dios de las fuentes. Es decir, que es al mismo tiempo el interfaz, la diferencia, ¿verdad? Vamos a decir, en ese lugar donde debía estar el tablero aparece la interfaz como diferencia, pero también es la permeabilidad. Es decir, hay algo que permea de un lado a otro, ¿no? Entonces es muy interesante porque es como invertir toda la cuestión estructural de la mesa para plantear ese problema de la interfaz, ¿no?, del operador de la permeabilidad de otro modo. De hecho, pues yo me estoy enrollando mucho, pero bueno, ya termino de hablar del todo. De hecho, hay uno de los collages de los que me mandaste al comienzo, que no sé si finalmente aparecerán en la expo o no, el número 2, que me ha parecido muy, muy curioso en este sentido, porque es uno en el que están una serie de personajes ahí como una especie de mandorla, ¿no? Sentados en una mesa, ¿no? Con un fondo de paisaje. Y en la esquina hay como una especie, pues del cajón de Mallarmé, es decir, como una especie de cajón con un montón de cosas, ¿no? Es muy curioso porque ellos están sentados en la mesa, pero no tienen cara, no tienen rostro. El rostro está en plan Magritte, ¿no? Lo que hay en el rostro es el paisaje que se ve detrás. Entonces, es muy curioso porque es como si hubiéramos descompuesto lo que hay debajo de la mesa en el cajón, o sea, esas experiencias, esos sentimientos tal, que Mallarmé tenía el problema para subir arriba, la mesa, el tablero y el personaje de Goya, que en este caso no tiene todavía rostro. Y hay una cosa bueno, que es muy chula, porque claro, ¿cómo pueden tener rostro? No pueden tener rostro porque no van a tener rostro hasta que no tomen posición, es decir, hasta que no articulen en la superficie de la mesa algo. Y claro, al estar completamente, ¿verdad?, como separadas las tres cosas, ¿no?, se quedan ahí como flotando. No sé, yo también, obviamente, pues he ido un poco a mi bola con tus piezas, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esa articulación, ¿no?, de la mesa como operador vista desde estos puntos de vista distintos, ¿no? Invirtiendo Oteiza por un lado, ¿no? Por otro lado, invirtiendo lo estructural, es yo creo donde va tu trabajo, ¿no? Y ya me voy a callar, obviamente. Y pues bueno, sí, justo, bueno, pues para concluir, quería presentar la pieza, ¿no? Una cuarta pieza que sería una estructura hecha a base de mesa estufa, mesa camilla o mesa, ¿no?, que están todas las mesas más humildes de Granada, que en combinación hacen una estructura muy de columna sin fin de Brancusi, ¿no? Y la corono, no la termino. Entonces, propongo como cierre la presentación o el subrayado de esta pieza por ese sinfín, ¿no? También un poco Valdelomariano y cerrar aquí, pues, de que esto continúa y de que al final el objeto del arte es que siempre continúe, ¿no? Siempre haya algo, siempre emane, siempre te digan cosas, siempre se esté, siempre, no sé. Pues eso, solo subrayar esto y dar las gracias, pues, una vez más a ti, Gabriel, y a FAPBA por darme esta oportunidad y que esto continúa. Este proyecto sobre la mesa continuará. ¿Vale? Venga, Gracias. gracias a ti y gracias a FACBA, obviamente. Chao.